Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Muchas gracias. Y podemos unirnos a las acciones de este. Hay muchos esfuerzos a nivel país, no solo la certificación de sostenibilidad turística, hay certificaciones específicas para acciones o para cambio climático. Entonces, bueno, espero que aprovechemos los ejemplos del día de hoy. Antes de iniciar oficialmente con la charla, también voy a darle un espacio a mi compañera Andrea da Cruz para que la conozcan. Ella en el departamento pues es la que ve todo el tema de PGAI y pues carbono neutralidad. Entonces, ya saben, si quieren, si tienen dudas, acompañamiento, pueden contactarnos a cualquiera de nosotras tres, pero en especial a Andrea. Adelante, Andrea. Hola, hola, mucho gusto. También veo nombres conocidos, entonces bueno, es un gusto estar acá. Y como dice Fernanda, cualquier duda o cualquier cuestión, pues nos pueden contactar y a mí también, especialmente en este tema. Yo sí quería, antes de presentar a Iván, que es nuestro invitado especial hoy, recalcar, digamos, que como ustedes, bueno, la mayoría de ustedes ya saben, hay una necesidad global, ¿verdad?, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en esta línea, Costa Rica, ¿verdad?, el país es parte de este objetivo claro que se estableció en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, este compromiso mundial, ¿verdad?, de lucha contra el cambio climático, con base en esto, el país ha estado dedicando esfuerzos, como ya comentó Fer, en reducir, ¿verdad?, lo que son las causas del cambio climático a través de la mitigación, y también se enfoca en tratar de mitigar estos efectos a través de la adaptación. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar muchísimo más a detalle de todo esto, pero para tener claro, ¿verdad?, que es un objetivo ya mucho más amplio y que nos incluye a todos y a todo el mundo. Entonces, sin más que agregar, quiero ya introducir al señor Iván Delgado, que es él es parte de la Dirección de Cambio Climático y es el especialista en el tema. Entonces, más bien, muchísimas gracias, don Iván, por estar acá con nosotros, con nosotras. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir con ustedes. Bueno, antes, mi nombre es Iván Alonso Delgado. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Estamos bien? Soy director de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Entonces, para mí es un gusto pues estar con ustedes. Ya llevo muchos años, 18 años, trabajando en la creación de políticas públicas de cambio climático desde el Ministerio de Ambiente y mucho tiempo responsable de las acciones de adaptación al cambio climático. Aunque en Costa Rica hablamos de acciones climáticas. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a compartirles pantalla. Don Iván, permiso, así si gusta, antes de que iniciemos, ¿usted prefiere que vayamos interrumpiendo en las preguntas, en el chat o así, o abrimos espacios? Nada más como para dejar Mira, claro. a nivel metodológico, esto es una conversación. Okay. Me parece que aquí yo estoy más que dando cátedra, quiero aprender de ustedes. Creo que todos de alguna u otra forma vivimos los efectos del cambio climático y siempre es importantísimo ver las experiencias. Entonces, si tienen ejemplos que compartir, si tienen alguna visión que dar, no se preocupen, interrumpan, pueden compartir su visión. Para eso estamos aquí, ¿verdad? No para tirar líneas, sino más bien para retroalimentarlos. ¿Estamos? ¿Se ve bien? Perfecto. Gracias. Bueno, la presentación que hoy les traje, quiero abarcarla en tres ámbitos a partir de una introducción. Quiero que hablemos sobre los efectos asociados a los eventos climáticos que vive el país. Ahí vamos a ver algunos temas históricos que hemos vivido acá. Me imagino que ustedes tendrán también experiencias que han vivido propias. Vamos a hablar sobre las acciones que Costa Rica está impulsando, de las cuales ustedes también pueden ser parte. Y finalmente vamos a hablar sobre esas medidas climáticas para el sector
turismo. Bien, quiero comenzar con algunos ejemplos que he visto en internet y que hemos logrado ver en diferentes espacios de las redes sociales, ¿no? Uno puede encontrarse ya este tipo de imágenes sobre el tema de cambio climático. No es un tema de mañana, ni es un tema de futuro. Este tipo de cómics lo que nos habla es de que esto ya es una realidad, que hemos convivido con el fenómeno y que ahora estamos en un proceso de aceleración. Hemos pasado de una crisis a una emergencia. Una emergencia donde ya podemos observar el aumento de las temperaturas y los efectos asociados a los eventos hidrometeorológicos, pues nos están afectando a nuestros países con mayor frecuencia e intensidad. Pero tampoco es de ocultar que muchas veces, muchos países tratamos de ocultar nuestras realidades, tratando de vernos de alguna forma verde. Muchas veces nos inventamos acciones políticas que lo que tratan a veces es de ocultar la realidad de la que estamos viviendo. Y eso es lo que quiero hablar con ustedes hoy. Esto trata de un problema que también puede llegar a ser una oportunidad, depende de cómo lo observemos, de cómo lo valoremos. Es un problema porque a nivel global estamos observando un aumento, un incremento en las temperaturas. Y estos son procesos que, si bien es cierto, ocurrían a lo largo del tiempo, y es lo que ha permitido la vida en el planeta, hoy sentimos que ya estamos en un nivel de no retorno. Prácticamente lo que observamos es que ustedes y yo habitamos en una esfera que gira alrededor de un sistema solar, suspendido en el espacio, en el cual estos rayos del sol entran a la atmósfera y vuelven a salir, pues es lo que ha permitido la vida en nuestro planeta. Sin embargo, después de la revolución industrial, con el incremento de los gases, con cierto efecto invernadero, hemos sentido que nuestro planeta está calentando, calentando y calentando. Hasta el momento de hoy estamos luchando por 1,5 grados de temperatura. Detrás de este dato hay efectos hidrometeorológicos bastante devastadores. Si ustedes comparten conmigo esta opinión, ustedes y yo habitamos una de las zonas que son muy bellas por sus atractivos turísticos o por su potencial turístico. Vivimos en una zona maravillosa, una zona llena de biodiversidad, una zona llena de complejidades. Sin embargo, habitamos usted y yo en una de las zonas más vulnerables a los eventos hidrometeorológicos. Vivimos en una de las principales autopistas de eventos hidrometeorológicos extremos, como es el Caribe. Si bien es cierto, Costa Rica tiene estas afectaciones, hemos tenido cierta suerte de poder enfrentar estos eventos hidrometeorológicos. El último que vivimos fue de los Nate, Otto, que fue catastrófico, pero también ustedes y yo habitamos en una zona que no solo es impactada por eventos climáticos, también tenemos fallas geológicas, tenemos amenazas de inundaciones, inestabilidad de laderas, en fin, una multi-amenaza. Además, convivimos con eventos hidrometeorológicos con un potencial de desastre. Si ustedes ven, este fue pues uno de los eventos hidrometeorológicos que me llamó mucho la atención, la tormenta Nate, y parte de este proceso que nosotros vivimos en carne propia, que no habíamos vivido realmente carne propia más que los eventos que han vivido nuestros hermanos centroamericanos, pues Costa Rica tuvo efectos en la continuidad de los servicios. Si ustedes se dan cuenta,
y no es casual para ustedes, los efectos adversos de los eventos climáticos, pues se reflejan en la continuidad de los servicios de infraestructura que tenemos. Y de repente más adelante vamos a poder observar qué pasa, qué nos pasa, incluso tomarlo también dentro de referencias de lo que ha sucedido en la experiencia que ustedes tienen como empresas de servicios turísticos. ¿Qué pasa cuando se cae un puente? ¿Qué pasa cuando hay una afectación en la continuidad del servicio de una carretera? ¿Qué pasa cuando hay una interrupción en los servicios eléctricos? ¿Qué pasa cuando hay una interrupción de nuestros aeropuertos asociados a un evento climático? Pero no solo eso, también tenemos epidemias, tenemos sequías, tenemos también esta sequía terrible que nos pasó en el 2008 al 2014, fue la gran sequía que afectó a todo Centroamérica. Nosotros tuvimos una capacidad de reacción posterior, digamos, sacamos una declaratoria de emergencia hasta el 2014. Desde el 2008 ya se venían viendo los eventos hidrometeorológicos que estaban afectando a la zona norte y a algunas otras partes del país. Bueno, parte de estos eventos hidrometeorológicos también podemos observarlo en esta fotografía que era el Parque Nacional Cahuita, que nos la facilitó nuestros compañeros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, donde ellos están construyendo infraestructuras que rápidamente fue devorada por el aumento del nivel del mar. Otros ejemplos que podemos ver en las comunicaciones nacionales de Costa Rica es que espacios turísticos tan apreciados y tan históricos como los nuestros, en este caso, como esta península de Punta Arenas, pues desde la comunicación nacional empiezan, desde la primera comunicación nacional, llevamos 4, vienen trabajando el tema de qué pasaría con la península ante unos aumentos del nivel del mar. Pues todos hablan sobre este tipo de realidades que podríamos estar viviendo. Estamos hablando de aquí de infraestructuras, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de otra realidad del país. Estamos hablando de otra forma de entender el sector turismo a través de los lentes climáticos. Por eso es importante tenernos puestos los lentes climáticos al momento de hacer nuestras planificaciones, al momento de hacer nuestras actividades. Es fundamental esto para lo que vamos a ver más adelante. Bueno, como les comentaba, las pérdidas y los daños por la exposición, que es una palabra clave en el cambio climático, la exposición que tenían nuestros cantones a aumentos del nivel del agua, a los cuerpos de agua. ¿Qué pasó en nuestro país? Por ejemplo, la costa prácticamente pasó 5 días sin agua, 3 días sin electricidad, no pasaban suministros, etc. ¿Dónde se ven las principales pérdidas? La vemos efectivamente en el tema de infraestructuras. Es para nosotros crítico el tema de la continuidad de los servicios. También la parte agropecuaria ha sido uno de los sectores que han sido muy golpeados por los últimos eventos hidrometeorológicos. Si podemos notar dentro de los periodos de análisis que hemos desarrollado a través de Comisión de Emergencias y parte de la planificación de Mideplan, tenemos que el país está prácticamente invirtiendo más de 300 millones de dólares anuales asociados a eventos hidrometeorológicos. Ni siquiera es por terremotos, sismos, ni siquiera es por deslizamientos. Son eventos hidrometeorológicos o son efectos asociados a un evento hidrometeorológico. Lo que nos está demostrando es que el país cada vez está siendo más afectado, a pesar de tener una visión multiamenaza. Son los eventos hidrometeorológicos lo que nos está afectando con mayor frecuencia e intensidad. No hablo ni siquiera de los daños indirectos, ¿verdad? Que puede ser el daño de un puente, de una carretera. Ni siquiera estoy hablando de la pérdida de animales, que ustedes me imagino se acuerdan de la tormenta Nate, cómo pasaban el ganado en el agua, ¿verdad? Aquí se lo llevaba al río.
todavía guardo en mi memoria esas imágenes. Bueno, hemos podido desarrollar una relativa buena métrica de registro de pérdidas directas, no así de las pérdidas indirectas, que me imagino que después podemos hablar un poquito para el sector turismo, que es muy importante. No solo la pérdida directa, cómo la reportamos, cómo la cuantificamos, sin que haya una pérdida de competitividad, pero también cómo podemos nosotros empezar a detectar y cuantificar esas pérdidas que sufre la empresa indirectamente por pérdida de biodiversidad, por falta de continuidad de los servicios públicos. Prácticamente podemos observar la última fuente que nos dio la Comisión de Emergencias, donde podemos ver la afectación de los fenómenos hidrometeorológicos o la misma variabilidad climática, cómo van afectando parte de los sectores. Obviamente siempre infraestructura es uno de los temas fundamentales dentro de nuestro análisis, y obviamente será también importante a la hora de valorar las medidas hechas a la medida de esa pérdida, a la medida de ese daño, a la medida de esa necesidad. ¿Qué tipo de eventos son los que nos afectan con mayor frecuencia e intensidad? Que involucra una presupuestación dentro tanto del Estado costarricense, pero también me imagino que podríamos extrapolarlo a el tipo de inversiones que tienen que hacer las empresas de turismo ante un evento climático. Puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? De un frente frío, las famosas tormentas tropicales, tenemos ondas tropicales que son muy frecuentes en nuestro país. Entonces, a cada uno de estos eventos, como sequía, ¿verdad? Temporal en la zona norte y vertiente del Caribe, y estos son el tipo de eventos que estamos viendo que se dan con mayor frecuencia e intensidad y que se va aumentando el costo de recuperación. Sin embargo, pareciera, como dijo la compañera Andrea, nosotros tenemos que ir hacia unas medidas hechas a esa medida de las necesidades, viendo no solo el tema de los eventos hidrometeorológicos como la causa del problema, sino también observar la forma en que nos estamos organizando en los territorios, la forma en que estamos degradando el ambiente, y obviamente los factores de vulnerabilidad de nuestra sociedad son elementos que potencian efectos de posibles desastres. No así la tormenta en sí misma, sino la tormenta como un adicional a la forma en que nos estamos organizando en el territorio. Más fácil llamar hoy los problemas al cambio climático que poner un espejo ante eso y decir, bueno, esto es parte de responsabilidad nuestra. ¿Cómo nos estamos organizando el territorio? ¿Qué tipo de organización social del territorio tenemos? Es más fácil echarle la culpa al cuerpo de agua. Ay, aumentó el nivel del río y me inundó todo. Bueno, ¿qué tipo de infraestructuras tenemos cerca del río y estamos cumpliendo con nuestra legislación? Yo creo que eso es un punto crítico que tenemos que tener nosotros en cuenta. No todo es culpa del cambio climático, no todo es culpa de la variabilidad climática. También tenemos responsabilidad en la tierra. No todo el problema está en el cielo, sino que también hay responsabilidades en la tierra. Bien, a esto seguimos con un tipo de acciones que a nivel global se están promoviendo, como es el Acuerdo de París, que terminan reflejados en instrumentos legales dentro de Costa Rica. Nuestra idea a nivel global, obviamente, es cómo logramos limitar el aumento de las temperaturas. Ha sido muy complejo. Ya estamos en un periodo de no retorno. El último informe del panel intergubernamental de cambio climático dice que la ventana de oportunidad ya se cerró. Ya podemos seguir haciendo acciones de reducción de emisiones, de mitigación, pero ya no va a haber resultado. Ahora tenemos que adaptarnos. El IPCC es muy claro en que las ventanas de oportunidad que existían hoy están cerradas. Nosotros tenemos que trabajar en este tipo de variables, podemos llamarlo de acciones,
que las hemos diferenciado por concepto, pero en realidad es integral la acción. Por un lado tenemos acciones de descarbonización, antes le decían de mitigación, que significa cómo reducir emisiones de gases con efecto invernadero. Cuando ustedes hablan de mitigar a nivel de cambio climático, estamos hablando exclusivamente de cómo demostramos la reducción en las emisiones de gases con efecto invernadero. No podemos utilizar la palabra mitigación para hablar de adaptación, como mitigar los efectos. Eso es traer un concepto de la gestión del riesgo a los temas de cambio climático. En los temas de cambio climático, cuando hablamos de mitigación, hablamos de reducir emisiones con efecto invernadero. Cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de esas estrategias o intervenciones que podemos hacer. ¿Para qué? Para evitar una pérdida asociada a un clima, para evitar un daño asociado al clima. Eso también tenemos que utilizar no solo la información de pérdidas y daños, sino también saber acceder y utilizar la información de escenarios climáticos para determinar si el servicio que estamos dando turístico hoy va a tener viabilidad en 15 años, en 20 años, en 10 años, dependiendo de cómo va a ser la velocidad de los eventos hidrometeorológicos. Pero tenemos que entender que la adaptación tiene que ver cómo hacemos acciones que podamos medir, métricas, que podamos difundir, que podamos financiar, pero que esas medidas se puedan hacer justamente para garantizar o contribuir a la reducción de pérdidas y daños asociados a eventos hidrometeorológicos. Mitigación, descarbonización. Descarbonización porque nos orientamos a carbono equivalente, pero la idea es que aquí vienen muchos gases con efecto invernadero que en los países nuestros tienen un compromiso en este momento a través de un plan de descarbonización, tenemos compromisos a través de un plan de adaptación. ¿Para qué? Para buscar financiamientos, para tratar de sensibilizar, de formarnos también en este tipo de vocabulario, que es marcos conceptuales, que al utilizarlos podemos más adelante generar medidas que podrían ser financiadas por cooperación internacional y por otras acciones que más adelante les voy a comentar. Dentro de los instrumentos que tenemos un plan de descarbonización, como les comenté. Tenemos una política, un plan de adaptación, unas contribuciones nacionalmente determinadas. Tenemos un nuevo decreto que habla sobre las infraestructuras resilientes, cómo vamos a entender infraestructura pública ante un evento climático. Y obviamente dentro de nuestra política pública también tenemos el nuevo plan de gestión del riesgo 2021-2020. Todas las acciones que trabajamos dentro de adaptación, mitigación o acción climática para englobar ambas, porque tenemos que entender algo. Nosotros podemos hacer una adaptación sin necesidad de hacer mitigación. Sin embargo, no podemos mitigar, reducir emisiones si no nos adaptamos. Ese es un elemento fundamental que debemos entender. ¿Por qué? Porque en la historia se han separado. Parece como si fueran dos conceptos diferentes. Lo cierto es que nos podemos adaptar sin mitigar, pero no podemos mitigar sin la adaptación. Tenemos sectores prioritarios en Costa Rica. Parte de esos sectores prioritarios, lo que nos tienen que ayudar es a la reducción de daños. Nos tienen que ayudar a reducir esas pérdidas, que es la materialización económica de ese daño. Tenemos que ir fortaleciendo estas capacidades y condiciones, por eso está importante esta charla que nos brinda el Instituto Costarricense de Turismo. ¿Por qué? Porque estamos levantando capacidades, condiciones que nos van a permitir, por un lado, ponernos estos lentes climáticos y ver conceptos claves como conceptos de exposición, conceptos de sensibilidad, de fragilidad, como conceptos de oportunidades, ¿verdad?
Dentro de los sectores priorizados en la política pública de Costa Rica está el sector turismo. Tenemos biodiversidad de bosque, tenemos agropecuaria y pesca, tenemos el tema de infraestructura, salud, agua, por supuesto, algo que nos significa a todos, pero el sector turismo a través de la resiliencia, es decir, la continuidad de los servicios o fortalecimiento ante una adversidad climática, ¿cómo logramos nosotros que estos sectores que están involucrados dentro de la planificación nacional de adaptación puedan salir fortalecidos ante las adversidades climáticas? Vamos a tomar en este caso el sector turismo para observar. Bien, a nivel de reducciones de emisiones, por mucho tiempo nos inventamos que el sector turismo debería estar en mitigación o debería estar en la adaptación. Al inicio, se colocó al sector turismo dentro de las acciones de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que visualizábamos? Visualizábamos que de repente venía el turista en el avión y ya contaminaba. Se subía en su transporte, generaba contaminación. Llegaba al hotel, dejaba prendido todas las televisiones, había hoteles que tenían hasta 6, 7, 8, 9, 10 luminarias, dejaba prendido el turista todo y ahí emitiendo, generando contaminación, los aires acondicionados, etc. Y a través de esa estadía, donde se podía valorar cuánto estaba dejando su huella de carbono, pues el turista se iba y nos dejaba la contaminación acá. Entonces, ¿qué se empezaron a trabajar? Se empezaron a trabajar procesos como la norma de carbono neutralidad, teníamos acciones para que la gente pudiera compensar, fijar emisiones a través de la siembra de árboles, se generaban sumideros, es decir, una cantidad, un stock de carbono donde usted podía de repente valorizarlo. Sin embargo, nos dimos cuenta que muchas veces se estaba cobrando incluso al turista para compensar su huella de carbono que sembrara tantos árboles por el tipo de huella de carbono que estaba generando, y se les cobraba un porcentaje, a algunos le cobraban $20 por la siembra de árboles. El problema que teníamos era el monitoreo de ese árbol, que estaba creciendo, cuánto estaba capturando, cuánto era su capacidad de captura, etc. Entonces nos dimos cuenta que el sector turismo, si bien es cierto, tenía acciones a través de la reducción de emisiones por este proceso que les acabo de mostrar, nos dimos cuenta también que habían otros elementos que no estábamos tomando. Bueno, como por ejemplo, ¿dónde están nuestros servicios turísticos? Dependemos de una organización del territorio donde podemos vernos y reflejarnos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando venían esas pequeñas lluvias? ¿Dónde podíamos ubicar a nuestros turistas? ¿Dónde podíamos colocar a nuestros colaboradores? ¿Cómo podían pasar nuestros suministros ante una tormenta? Pero resulta que esta pequeña tormenta terminó siendo un tipo Nate, un tipo Otto, un tipo Eta, un tipo Iota. Eventos extremos que estaban afectando la continuidad de nuestros servicios. ¿Dónde pasan los colaboradores, compañeros, compañeras? ¿Cómo pasan los suministros? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si ya no pueden pasar por el puente porque se cayó y era el único puente que teníamos? Son pérdidas y daños que sufre la empresa turística y que nosotros no estamos contabilizando. Incluso muchos pueden tener afectaciones en la continuidad de su servicio turístico, ¿verdad? Y podemos observar que muchas veces no se reporta por miedo al tema de competitividad. Sin embargo, el reporte es muy importante y la cuantificación de la pérdida y daño es importante porque el año que viene va a venir igual. Yo recuerdo, por ejemplo, algunos temas trágicos, por ejemplo, hundimiento de varios catamaranes. Y eso era porque no estábamos utilizando las variables climáticas. Por ejemplo, hubo una comunicación de que habían vientos de más de 100 kilómetros por hora. No se hizo caso, o se hizo caso omiso de la información climática. También podemos ver en la historia
algunos turistas muertos por cabezas de agua haciendo rafting. Pero claro, ¿cuándo eran el momento en que se estaba haciendo? En las primeras lluvias de abril. Eran las primeras lluvias y ahí es donde estábamos viendo la afectación en este caso con muerte de turistas por esas primeras lluvias, por las cabezas de agua que llegaban cuenca arriba. Entonces, muchas veces no sabemos utilizar las variables climáticas, pero no solo utilizarlas, también cómo acceder a ellas para poder planificar nuestra acción. Yo creo que aquí es importante la memoria histórica de cada una y cada uno de ustedes para generar medidas hechas a la medida de la necesidad de ustedes. ¿Qué pasa si se nos cae este puente? Como por ejemplo el puente de La Guardia en Guanacaste. A ese puente, y son prácticamente 200 kilómetros que usted tiene que darle la vuelta para poder llegar hasta Liberia. Bueno, ¿cómo nos estamos organizando para ponernos los lentes climáticos y ver que el sector turismo no solo es un tema de reducción de emisiones? Porque mire, yo puedo ver en esta foto, en esta imagen, puedo ver un montón de empresas turísticas, todas con el título de carbono neutralidad. Todas son carbono neutralidad, hermosas. Pero ¿qué pasa cuando se viene un evento hidrometeorológico? Insisto, no entran colaboradores, no pasan los suministros y tienen muchas veces pérdidas de biodiversidad que son fundamentales para su servicio. Por ejemplo, el fondo de adaptación nos decían, ante un aumento del nivel del mar donde ya no hay playa, la empresa ya perdió algún potencial, pero puede reactivarse a través de una linda vista al mar. Ya no necesariamente una hermosa playa donde podría haber eventos de recreación, sino tenemos que ir modificando al compás de los eventos hidrometeorológicos. De repente vivimos nuestros servicios en un bosque nuboso, ya no es nuboso. Ya ahora tenemos otro tipo de clima donde la mayoría de la biodiversidad pues está migrando y necesitamos nuevos refugios climáticos donde ellos puedan estar. Pero cómo nos estamos adaptando a los eventos hidrometeorológicos, esa es la clave. No solo para reducir emisiones, sino también para reducir nuestras pérdidas y nuestros daños asociados a este evento. Unos ejemplos maravillosos que se hicieron con los compañeros de Monteverde era este tipo de análisis. ¿Cómo utilizo yo las variables climáticas? ¿Cómo puedo observar los riesgos que puede tener mi empresa? ¿Y qué tipo de medidas puedo yo ir desarrollando para salir fortalecidos ante la próxima adversidad que viene? No es que no venga, va a venir. Cada vez va a ser más extremo, va a venir con mayor intensidad, va a venir con una frecuencia mayor. ¿Cómo nos estamos poniendo los lentes climáticos para hacer medidas a la medida de la necesidad? Yo no puedo venir a tratar una medida de adaptación en mi hogar, que yo sé que se inunda, ¿verdad? Por falta de limpieza de las canoas, y si no limpio las canoas, y en lugar de limpiar las canoas como una medida de adaptación para evitar la pérdida y daño, o sea, que se me inunde mi casa, por una precipitación incluso 15 minutos intensa, donde cae todo el agua que antes caía en un mes. Si yo no hago esa limpieza que no hace en mi casa y me pongo a cortar el césped o a pintar, pues no estoy haciendo una medida a la necesidad de la realidad que estoy viviendo, de mis acontecimientos. Entonces, la reflexión es aquí, concentrémonos también en esas pérdidas y esos daños que afectan la continuidad de nuestro servicio turístico. Tenemos información, tenemos muchas comunicaciones nacionales donde ustedes pueden verse reflejados como sector. Dentro de la cuarta comunicación hicimos medidas también analizando el sector turístico. Como les digo, parte de estas reflexiones son cómo hacer uso y acceso y uso de la información climática para tomar decisiones. Estamos en estos momentos ofreciéndole a todos los cantones del país, y ahí es importantísimo que ustedes también lo incorporen dentro de sus estrategias. Son estos análisis de riesgos climáticos en todos los cantones del país. Tenemos en estos momentos en 20.
pero la idea es que para el próximo año, o sea, perdón, para este año, a finales de este año, tener esa información monitoreada para todos los cantones del país. Ahí van a poder ver sus riesgos climáticos, tanto ahí a nivel de exposición, de fragilidades, donde ustedes pueden ver cómo te afecta el cantón por un tema de sequía o cómo puede salir tu cantón afectado por un tema de precipitación. Cómo se comporta el cantón ante ambas variables y cómo podemos nosotros aprovechar esas oportunidades. El Instituto Meteorológico también ha sacado esta información por cantón. Es interesante si lo pueden ir a ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Upala. Tenemos en Upala problemas de vivienda en mal estado. Lo pueden ver en infraestructura. Lo que es en rojo es alta vulnerabilidad, azul es baja vulnerabilidad. En la alta vulnerabilidad, si tomamos Upala, podemos ver en 1 y 2 problemas de vivienda en mal estado y problemas de vivienda sin acueducto. Sin contar el tema de condición humana, que es complejo. Para los escenarios de sequía y los escenarios lluviosos, utilizando este mismo ejemplo de Upala, podemos observar las medidas de adaptación a partir de esta información que les dimos acá. Este indicador de vulnerabilidad por cantón y por componente, podemos observar que 1 y 2 son medidas potenciales de adaptación. Claro, si ustedes lo toman a nivel de medidas de adaptación, pues una mejora en las viviendas, cómo dotar de acueductos, son acciones que podemos hacer, pero estas acciones tienen que ir acompañadas de un análisis de los escenarios climáticos, tienen que ir acompañadas de un registro sesudo de sus pérdidas y sus daños, y tienen que ir de la mano de una estrategia de qué medida, a la medida de su necesidad, para cuándo, para cuántos, para cuánto cuesta, quién lo tiene que hacer y quién lo va a medir. Porque las cosas tienen que ser medibles, verificables, reportables. Yo sé que muchas veces en el sector turismo, no sé si les ha pasado, cuesta el reporte. Pero para nosotros es fundamental para poder entender cómo hacer medidas a la medida de la necesidad de ustedes. Necesitamos información. No sé si el ICT tiene el registro de pérdidas y daños por eventos meteorológicos asociados a el sector, pero es importante ir haciendo ese levantamiento de datos de dónde estamos perdiendo. ¿Para qué? Para focalizar la política pública y los recursos financieros escasos que vienen al país. Iván, permiso. Sí. Es que quería aquí interrumpirte un momentito, nada más como para hacerles un aporte a ellos, porque están haciendo una pregunta justamente relativa a eso en el chat. En la 3.7, bueno, lo voy a referir a la norma, al estándar. En la 373, justo pregunta el estándar que si la organización identifica eventos climáticos e impactos que afecten su operación. Si los identifica, entonces que haga un plan de acción para estos, ¿verdad? Dentro de ese mismo indicador. Y justo también cómo se instruye en el indicador 374, cómo se instruye sobre temas de cambio climático. Entonces, todos esos documentos que usted hizo referencia de análisis cantonales me parecen sumamente útiles para estos 2 puntos y volvieron a preguntar en el chat que dónde los consiguen. Entonces, por favor, para que nos lo repita. Gracias. Claro, vea, en la Dirección de Cambio Climático y también el Instituto Meteorológico, yo le voy a pasar a doña Andrea el link de donde pueden bajar este tipo de informaciones. Como les digo, tenemos para 20 cantones que lo pueden encontrar en la página del Instituto Meteorológico, pero para este año la idea es llevar el análisis a todos los cantones del país. Entonces no se preocupen que van a tener su análisis de riesgos. A mí me parece que incluso en la norma podríamos hacer algunas modificaciones para que sea más específico, ¿verdad? ¿Has vivido? Sí. Un evento climático, sí, sequía, inundaciones. Habría que ver las variables, rayería, velocidad del viento, por ejemplo, para una empresa que se dedica al transporte, por ejemplo, un catamarán, es importantísimo la variable de velocidad del viento. ¿Por qué? Porque así le van a dar un estándar de que ante cierta velocidad del viento mayores a 70 kilómetros por hora, el catamarán no debería salir del puerto. ¿Me explico? O, por ejemplo, si ustedes tienen un negocio de rafting, ante las primeras lluvias que vienen al país, que son entre finales de marzo y mediados de abril, ustedes ya saben que hay ciertas actividades turísticas que no deberían
activarse, ¿no? Sobre todo por cuidar la reputación no solo de su empresa, sino también la vida de los turistas, ¿verdad? Ya hemos tenido acontecimientos de 2 experiencias en catamaranes y creo que 2 experiencias en rafting donde han perdido la vida los turistas. Es importante, incluso dentro de la norma, especificar el concepto de pérdidas y daños, porque muchas veces la pérdida y daño la valoramos a ojo de buen cubero, como le llaman, ¿verdad? Con ojo no especializado. A veces decimos, ay, se cayó el puente o se afectó el puente. Bueno, pero ¿qué se dañó? ¿Cómo podemos materializarlo económicamente? Eso sería la pérdida. Entonces, habría que ver si el puente se dañó a través de su base o sus 2 rodamientos, no sé. Habría que ver qué específicamente de la infraestructura, del servicio que ustedes dan, está dañado. No es lo mismo tener los servicios en una playa donde usted pueda ver, ¿verdad? Ahí tendrías que tener cuidado con el aumento de las temperaturas y los rayos del sol. En cada servicio turístico tenemos que ir desgranando dónde podrían estar las afectaciones, cuáles han sido las históricas y cuánto les ha costado a ustedes recuperar la continuidad de su servicio. Esos son datos importantísimos que yo no sé, por una última vez que escuché a los compañeros del ICT, creo que ellos antes tenían un registro muy minucioso de cada una de las empresas. No sé si se ha mantenido ese registro, pero sí sería muy importante dentro de esta norma que ustedes puedan tener acceso a los datos de pérdidas y daños. No por el hecho, insisto, no por el hecho de decir, es que este hotel perdió todo. No. Digamos, hay ciertos criterios me parece que hay ciertos criterios de confidencialidad de repente que se podrían establecer. Pero sí es importante que se dé ese registro. ¿Por qué? Porque más adelante pueden venir oportunidades financieras para poder salir fortalecidos ante esta adversidad. ¿Me explico? Continúo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra reflexión? No, Iván, por ahora, si gusta, continúa. Más bien, muchas gracias por el aporte. Gracias. Bien, ya estoy llegando casi al final de la presentación, donde les quise mostrar a nivel histórico, digamos, cómo el país se ve enfrentado a eventos inevitables, cómo es importante la organización social, nuestra forma en que nos organizamos, cómo utilizamos las variables climáticas, insisto, rayería, presión, humedad relativa, presión atmosférica, temperatura, precipitación. Es decir, hay una serie de variables climáticas que ustedes deberían tener acceso, pero también deberían tener la capacidad de poderlas utilizar. Y aquí mismo yo me comprometo, porque ahora tenemos unos recursos de la cooperación europea para fortalecer las capacidades de los sectores en el acceso y uso de la información climática para crear medidas de adaptación hechas a su medida. No son caprichos, no son deseos, son medidas basadas en una pérdida, en un daño, o medidas basadas en un escenario climático. Por ejemplo, el ICE utilizó los escenarios climáticos del Instituto Meteorológico para determinar que allí ya no debería impulsar su hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque en 20 años ya no va a haber agua allí. Entonces, ¿dónde estamos construyendo nuestras infraestructuras? Bueno, el caso es que la adaptación es el rostro humano del cambio climático. ¿Y cuál es el rostro del cambio climático? Tiene rostro de mujer, tiene rostro de emprendedoras, tiene rostro de soluciones basadas en la naturaleza. Estos son unos reservorios que nosotros hicimos para la gente de Cartago y Tierra Blanca, donde eran mujeres emprendedoras que hacían cebolla y hacían fresas. Dentro de esas acciones tenían conflictos por el acceso al recurso hídrico para poder mantener la continuidad de su servicio. Pues trabajamos en esto, que eran este tipo de reservorios de agua que hoy se convirtieron en un potencial turístico de resiliencia climática. Es decir, no solo aportaron a la continuidad de su productividad, sino que ahora llegan turistas para ver cómo hicieron sus reservorios de agua,
cómo le dan continuidad al producto y de paso venden sus productos a los turistas. Eso incluso no lo teníamos contemplado, pero fue un efecto secundario, como un efecto directo, o más bien fue un efecto indirecto. Los efectos directos es que nos permitieron este tipo de reservorios garantizar 80 empleos directos para este tipo de emprendimientos de mujeres. Entonces, el rostro humano tiene rostro de mujer. Así como nuestra querida Doña Justa en Talamanca. Este es un proyecto que nosotros hicimos del Fondo de Adaptación, donde invertimos en Talamanca para pueblos indígenas, Cabécars y Bribris, con Aditica de Aitibri. Y una de las reflexiones que hacía esta mujer indígena es que mientras los hombres talan los árboles, las mujeres somos las que cuidamos el bosque. Con ella hicimos unos proyectos muy bonitos, con los pueblos indígenas hicimos unos proyectos muy bonitos. Y actualmente, finalmente, dejo espacio para que conversemos. Actualmente estamos en un proceso de traer recursos para análisis de costas, vulnerabilidades costeras. Estamos trabajando también para garantizar financiamiento a las medidas de adaptación para toda la zona de Talamanca, Limón, Cahuita, Puerto Viejo, Tortuguero, Siquirres y bueno, Sarapiquí, Matina. Bueno, todo este tipo toda esta zona que están afectada muchas veces por los eventos hidrometeorológicos, vamos a focalizar unos recursos que estamos trabajando entre Panamá y Costa Rica. Pero también es importante que esos recursos puedan ser accesados a través de medidas de adaptación hechas a la medida de ustedes. Es decir, nosotros vamos a ofrecer esta capacidad de poder financiar temas de cambio climático, pero necesitamos proyectos. Necesitamos que esa necesidad que usted vio, que usted valoró por un evento climático, que a través de esa pérdida que usted sufrió, de ese daño que usted sufrió en la continuidad de su servicio, pueda transformar esa experiencia en un proyecto que pueda ser financiado después. ¿Para qué? Para la resiliencia, para moderar o evitar el daño, para lograr ese ajuste, esa respuesta, para aprovechar la oportunidad, pero sobre todo para tratar de demostrar que la intervención que ustedes hicieron en este sector turismo pues logró reducir las pérdidas y los daños anuales asociados al clima. ¿Cuál es nuestra visión? Pues un país bajo en emisiones y sobre todo un país que sea resiliente, es decir, que se haya fortalecido ante eventos hidrometeorológicos extremos. La visión transformativa es una visión que nos debería tomar a todos los sectores de forma transversal, porque el tema de cambio climático no es un tema de medio ambiente, es un tema de desarrollo. Si hay un país que puede lograrlo, somos nosotros. Siempre hemos sido pioneros en esto. Yo todavía recuerdo que me invitaron a una actividad recientemente del ICT, y una de las cosas que más me conmovió y que me parece que es importante dejarlo aquí en la mesa, es que si hay un sector resiliente ante las dificultades, es el sector turismo. Y de ustedes deberíamos aprender mucho, todo el país. Bueno, don Iván, de veras yo le agradezco y bueno, todos le agradecemos un montón por este espacio y este gran aporte que nos ha hecho el día de hoy. Realmente creo que sí, disculpen, no tenía la cámara. Creo que es muy común y es una realidad que el tema de la adaptación no ha sido algo que ha estado como, ¿verdad?, en nuestro ADN, por así decirlo, o que no se ha reforzado de la manera que se ha tenido que reforzar. Entonces sí quería como agradecerle digamos, por destacar esa importancia y esa necesidad de trabajar en esa línea. Creo que ya no estamos, y como bien usted lo dijo, no estamos en un punto en donde tal vez solo reducir, ¿verdad?, va a ser algún tipo o va a tener una respuesta como la que decíamos, porque los efectos del cambio climático han estado pasando desde hace mucho tiempo y el impacto de estos efectos va a seguir sucediendo a lo largo del tiempo. Entonces, claramente es necesario poder adaptarnos
para que estos impactos sean los menores posibles. Espero haberme explicado bien. Y también, bueno, quería nada más como resaltar que precisamente el tema de la adaptación no va ni primero ni de último, ni, ¿verdad? No está externo a todo este esfuerzo que hay que hacer, y el tema de las acciones climáticas más bien es el más importante y el más necesario enfocarnos en este momento, pero también recordar, ¿verdad?, toda la línea de responsabilizarnos o de procurar estar conscientes de cuál es el impacto de nuestra operación o de cada empresa, y por eso, bueno, quisimos también reforzar toda esta información a lo largo de la campaña que estuvimos enviándoles, la campaña informativa, en donde resaltábamos también cómo podemos identificar el impacto que estamos generando a través de la medición, o en qué medida, ¿verdad?, de qué tipo de mediciones estamos generando, ¿verdad?, desde cada empresa, cómo podemos reducir esas emisiones o ese impacto, además de las acciones que ya, digamos, que son las más comunes, tipo reducir los consumos y demás de los recursos, enfocarnos también en lo que más tiene afectación a nivel de emisiones en el país, que es, por ejemplo, el tema de transporte. Cómo podemos aportar o promover el tema del carpooling, de que nuestros colaboradores, ¿verdad?, utilicen medios de transporte más sostenibles, y pensar como un poco más también en acciones que tengan como más peso, por así decirlo, y dependiendo, ¿verdad?, de la naturaleza de cada empresa. El tema de que también les comentábamos de qué tipo de cosas utilizábamos a la hora, por ejemplo, de crear alimentos, que es reducir un poco el consumo cárnico, o sea, como valorar, ¿verdad?, qué tipo de acciones podemos implementar según cada empresa. Y nada más quería comentarles también con el tema de la compensación. Si bien es cierto, pues hay que enfocarse primero en la adaptación y de manera paralela a ver cómo podemos reducir nuestro impacto. Claramente las emisiones, por así decirlo, que no podemos reducir porque siempre van a suceder. Ahorita tenemos una oportunidad de transmitirle a los viajeros, ¿verdad?, a los turistas que vienen al país, de que realmente calculen cuál es ese impacto, por lo menos a nivel de medios de transporte. Entonces, esto sí quería recalcarlo porque ya se tiene como una manera más exacta de medir cuáles son esas emisiones a través de la calculadora que FONAFIFO creó en convenio con el ICT. Entonces ahí eso también se los habíamos compartido, igual se los pongo volver a compartir, y les voy a poner en el chat el correo de la señora, de doña Carmen, que es la que se encarga como todo este tema de bonos de carbono y demás para la compensación. Entonces solo para recalcar eso, y no sé si alguien tiene alguna consulta, si la quiere escribir o abrir el micrófono, por favor adelante. Bueno, mientras se animan, porque veo que no hay dudas por ahí. Iván, muchísimas gracias por el espacio. Realmente, bueno, espero que nos haya funcionado a todos igual de manera que a mí me refrescó, y de nuevo, ¿verdad?, retomar todos estos conceptos. A todos recordarles que les vamos a hacer llegar entonces un correo con la información que don Iván nos va a compartir. Les vamos a enviar este correo de seguimiento. Vamos a compartirles toda la campaña que estuvimos enviando a lo largo de fue como 4 envíos, todo referente al 3.7 acciones para el cambio climático del estándar. Se las volvemos a compartir porque acuérdense lo importante, y varios preguntas lo solicitan, de involucrar a todos sus actores en esto, ¿verdad? A sus proveedores, a los gobiernos locales. Entonces, yo el lunes les reenvié el correo recordándoles lo importante de fortalecer la cadena de valor en este tema, ¿verdad? Entonces, estos espacios justo funcionan de evidencia para cómo usted concientiza y sensibiliza a todos los involucrados en el tema. Entonces, para que lo tomen en cuenta, para que recuerden cuando se les invita a una charla especializada, traer a sus proveedores para que también escuchen, ¿verdad? Y los involucren. Entonces, bueno, agradecerles. No sé si hay preguntas porque ya veo que ahí el chat por ahí se activó, pero bueno, veo que son agradecimientos.
Y ya saben, cualquier duda en general, con muchísimo gusto nos pueden escribir a Andrea, a mí, a Angie. Y bueno, ahora tienen a don Iván directamente en temas de cambio climático y sus contactos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias. Vea, para mí fue un gusto estar con ustedes. La Dirección de Cambio Climático está a sus órdenes. Siempre es un gusto colaborar y para nosotros es un tema, insisto, no es para venir a darles cátedra, ni decir, estos son jergas globales, que si nosotros accedemos a ella, de repente podríamos fácilmente desarrollar un proyecto que puede ser financiado más adelante. Estos son conceptos, pero yo sé que todos vivimos las variabilidades climáticas. Un país con tantos microclimas, pues no nos es extraño, ¿verdad? No, para ustedes no es extraño una tormenta, para ustedes no es extraño que llueva o que llueva exageradamente. ¿Cómo hacer de estas amenazas una oportunidad? Ese es el reto. Veo por ahí a Andrei que levantó la mano. Cambio. Hola, buenos días. Bueno, no es tanto una consulta, sino de un comentario, la verdad. Muy buena la charla, la información que nos mostró don Iván, muy interesante. Nosotros en CISA participamos en Bandera Azul, también estamos cuantificando las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese sería el segundo año que estamos participando por el certificado. Y todas estas acciones, nosotros somos proveedores, entonces vieras que muchos clientes, hoteles, restaurantes nos contactan por el tema de que demostremos qué hacemos nosotros, porque a ellos les beneficia por todas estas certificaciones y demás. Entonces, toda esta información que usted nos mostró, la verdad, muy valiosa. Uno trata de hacer una evaluación siempre de los riesgos, para buscar oportunidades de mejora en temas de mitigar, que es algo como más inmediato y que se ven resultados más prontos. Adaptación casi siempre es como un poco más complejo, tienen una estrategia y se ven resultados más a mediano y largo plazo, pero necesario. Más bien, no sé, quería consultarle así como consejo, si dentro de toda esta información que nos puedan compartir, vendrán algunos consejos para poder tener o realizar acciones de adaptación al tema de distribución. Nosotros en la compañía distribuimos básicamente a todo el territorio nacional. De hecho, el consumo de combustible en los vehículos es el segundo aspecto que más gases de efecto invernadero nos genera. Y en temas de planificación por desastres naturales que se hagan por el momento de lluvias, deslizamientos y demás, ni nosotros planificamos rutas para poder dar el servicio, pero no sé si por ahí podríamos ver algunas otras acciones que podamos valorar y ver si podemos implementarlas. Bueno, me parece muy importante lo que decís, don Andrei. Y quiero aprovechar este concepto porque normalmente siempre vemos en el fenómeno natural el desastre. Y yo quiero dejarles por lo menos la inquietud de que el desastre no lo provoca el cuerpo físico. El desastre, no existen desastres naturales. Lo que pueden haber es eventos naturales que si nosotros no estamos preparados nos puede generar un desastre. Entonces es importantísimo no echarle la culpa siempre al evento hidrometeorológico, sino también ver nosotros qué estamos haciendo. Por ejemplo, yo observo que muchas veces le echamos la culpa al evento hidrometeorológico porque se detiene la A32 y entonces todo el mundo se queja. Salen los suministros o salen lo que no sé en qué específicamente trabaja Andrei, ¿verdad? Pero lo que le entendí es que tiene que moverse. De repente se mueven, van para Limón y quedan atrapados en la 32. Bueno, perdón, la 32 nunca tuvo que haber existido. Nosotros cortamos en medio un parque nacional que nos ha generado un dolor de cabeza. ¿Ya? Pero ustedes ya saben que ante eventos hidrometeorológicos es la primera vez que se detiene la 32 por un evento climático. No. Pero somos muy fáciles de cuantificar. Perdimos millones y millones, las empresas perdimos millones porque no podían pasar los suministros. ¿Verdad? Pero no es nuevo esto, no es nuevo. Sabiendo que tenemos una carretera tan peligrosa como es la Ruta 32, es un problema del evento hidrometeorológico. Te lo dejo por ahí. ¿El problema está en el cielo o el problema está en la tierra? Yesenia, por ahí lo veo, cambio. Bueno, muchas gracias.
Solamente quería dejar una inquietud a las compañeras del ICT, ver si ustedes han contemplado que se dé una charla con el apoyo de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, DIGECA. Ellos tienen la Dirección de Protocolo en Montreal, unos proyectos que tienen que ver para crear esa conciencia de disminuir el uso de gases refrigerantes que no causen tanto daño al ambiente. Y va dirigido en especial, sé que ellos se han enfocado muchísimo en crear conciencia en los aires acondicionados por el tema hotelero, porque los gases refrigerantes, todos sabemos, ¿verdad?, el daño que causa la capa de ozono, y hace ya bastantes años, ellos tienen ya como 6 años de venir creando esta conciencia, pero honestamente, porque yo lo viví, estuve ahí, lo vi, creo que hace falta empujar más desde el sector turismo en los hoteles que creen en la conciencia de adquirir ese tipo de aires acondicionados y de capacitar a su personal que es necesario hacer el recambio, primero por el medio ambiente y segundo porque trae una economía al hotel, que a todos como administradores en los hoteles nos interesa pues disminuir la factura de gastos, ¿verdad? Entonces les dejo por ahí la inquietud porque sí estaban varias oportunidades en diferentes hoteles haciendo la consulta y no, la gente se queda como extrañada del tema, pareciera que no se conoce el tema y sé que se han hecho un esfuerzo desde esta dirección, que es una dirección del MINAE, y que valdría la pena que bueno, que desde el ICT también impulsaran como parte de los esfuerzos que se están haciendo en este sentido. Eso sería. Muchas gracias, Yesenia, por su aporte. Bueno, sí, dentro de las acciones, bueno, nosotros ahorita replicamos todas las charlas que nos llegan de las diferentes instituciones o organizaciones con las que estamos involucradas. Hemos compartido charlas a las que DIGECA nos invita y se las compartimos a ustedes también, ¿verdad? Para que aprovechen. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta esa charla de ese tema especializado. Me parece muy atinado y claro, enriquecedor para todos, porque todos tenemos que ver con aires acondicionados. Y bueno, yo creo que así a manera de conclusión por el último comentario que hay en el chat, la idea de esto es que si yo tengo un hotelito de 5 habitaciones, entonces pienso que mi logística es más pequeña que el Marriott o el Intercontinental de 250. No, a mí esto no me toca, a mí el cambio climático no me afecta, yo no tengo nada que ver, soy ajeno. Pues no es así, ¿verdad? Ya nos quedó claro con la exposición de don Iván que nos afecta a todos y en todos los sentidos. Yo como el hotelito pequeño y mis turistas tienen que llegar, mis clientes tienen que llegar a ese hotel. Entonces, cualquier evento climatológico que se dé me va a afectar en la operación, sea yo de 2 habitaciones, 3 a una empresa gigantesca. Entonces, esto es igual que la certificación, todo aplica para todos, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que llegamos hasta acá. Les compartiremos toda la información. Por favor, apenas cerramos sesión, les agradecemos completen la evaluación que les aparece en la pantalla. Para nosotros es enriquecedor saber y siempre mejorar con sus comentarios. Nuevamente, don Iván, muchísimas gracias. Andrea también por acompañarnos hasta acá y a todos ustedes, buen día. Muchas gracias, don Iván. Y a todos, saludos. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días, muchas gracias. Espera, y hay una consulta que tal vez le pueda hacer a Tiffany. No, si estoy tratando de abrir el chat. Dice